En los reinos de asfalto del Nueva York de los años 50, la lealtad no era una virtud, era una moneda de cambio, la única que de verdad importaba. Era la armadura que uno vestía en una pelea callejera y la sangre que se juraba en un pacto secreto. Y en ese reino vivía un príncipe, John Gotti, un chico con un carisma arrollador, un líder nato que se movía por la mugre de Brooklyn como si ya le perteneciera. Pero incluso un príncipe necesita una sombra, un reflejo, un hombre que no sea un rival, sino una extensión de su propia voluntad. Para John Gotti, ese hombre fue Angelo Ruggiero. Su historia no es solo una de crimen y consecuencias. Es una tragedia brutal y operística de hermandad, ambición y el peso catastrófico de una sola palabra, una palabra sin fundamento. Es la historia de un hombre que amó a su rey, pero lo ahogó en un diluvio de su propia creación. Angelo nació en ese mundo, sino directamente en esa vida. Su padre, un inmigrante napolitano, no tenía vínculos con la mafia. Seguramente anhelaba una vida sencilla y americana para sus hijos. Pero las calles de Brooklyn tenían otros planes. La sangre de su tierra natal estaba cargada de obligaciones, y el árbol genealógico de Angelo tenía sus raíces en tierra prohibida. Su tío materno era Anielo O'Neill, de la Croce, un nombre que un día inspiraría terror y respeto absolutos como lugarteniente de la familia Gambino. Con semejantes conexiones, con hombres como Della Croce proyectando una sombra sobre su infancia. El camino de una vida sencilla ya estaba truncado, reemplazado por una senda que conducía directamente al corazón del crimen organizado. No fue una elección, fue una herencia. El encuentro predestinado tuvo lugar cuando apenas tenían 12 años, dos chicos a punto de convertirse en hombres, respirando el mismo aire cargado de tensión de Brooklyn John Gotti y Angelo Ruggiero. Es imposible saber qué vieron el uno en el otro aquel día, pero el vínculo fue inmediato, forjado en el crisol de la rebeldía adolescente. La escuela era una jaula que ambos se negaban a habitar. La verdadera educación se encontraba en las calles, en los callejones, en la mirada de los hombres que controlaban el barrio. Abandonaron los estudios, cambiando los libros de texto por las duras lecciones aprendidas en la pandilla callejera de Fulton Rockaway. Un grupo liderado por Peter, el hermano mayor de Gotti. Aquello no era simple absentismo escolar. Era un aprendizaje para una vida de violencia y lucro. La pandilla era su universidad, y el crimen, su materia prima. Aprendieron el arte del robo de autos, las sutilezas del hurto en tiendas y la logística de la venta de artículos robados. En esta aula caótica, Gotti y Ruggiero no eran simples alumnos, eran prodigios. Nunca pasaban desapercibidos. John era el líder nato. Su carisma ejercía una fuerza gravitacional que doblegaba a los demás a su voluntad. Pero Angelo era quien la hacía cumplir. Complementaba el carisma de John con una energía volátil e impulsiva que exigía obediencia. Eran la pareja perfecta, el estratega y el soldado, la voz y el puño. Juntos, ascendieron, convirtiéndose en los dos pilares del poder en una pandilla de adolescentes que ya estaban aprendiendo a jugarse el todo por el todo. Le llamaban Quack Quack. Al principio era una broma, un poema callejero sobre su forma de caminar, un andar extraño que recordaba a un pato. O quizás se debía a lo que acabaría definiéndolo, el rasgo que sellaría su destino y el de su mejor amigo. A Angelo le encantaba hablar. Su parloteo constante y entusiasta era un torrente de información, chismes y alardes. Era la voz de un hombre enamorado de sí mismo, deseoso de llenar cada silencio con pruebas de su importancia. En un mundo construido sobre el secretismo, donde el silencio era un escudo,
Angelo Ruggiero era una sirena parlante y andante, una profecía de su propia perdición. Su locuacidad, su incesante verborrea, consolidó su papel en el mundo de Gotti. Se convirtió, en efecto, en el secretario de John. Cada mañana, puntualmente, Angelo llamaba a su jefe, su amigo. Su rey era el pregonero de Lampa, informando al detalle sobre las últimas noticias de la calle. Quién estaba dentro, quién estaba fuera, qué se movía y a quién había que vigilar. Era un puesto de absoluta confianza. John Gotti, un hombre que con el tiempo se volvería patológicamente paranoico, confiaba en Angelo para gestionar sus mañanas, su información, todo su conocimiento operativo. Era una confianza que Angelo honraría, y una confianza que, con la misma boca que se la había ganado, acabaría traicionando. En la década de 1960, pasaron de formar parte de pandillas juveniles a los bajos fondos de la mafia. John Gotti comenzó a trabajar con una banda liderada por Carmine Charlie Wagons Fatico, un miembro de la familia Gambino Angelo. Mientras tanto, se ganaba la vida robando coches, un oficio que requería pulso firme y una conciencia fácil, pero su destino común pronto los alcanzaría. En 1968, la ambición de los hermanos Fulton Rockaway finalmente los desbordó. Angelo, John, su hermano Gene y John Carglia tramaron un plan. Un audaz robo a plena luz del día en una terminal de carga de un aeropuerto. Haciéndose pasar por conductores, condujeron un camión alquilado hasta la pista y comenzaron a cargarlo con miles de dólares en vestidos de mujer. Fue un golpe estúpido y chapucero, y el final fue igual de desastroso. Mientras cargaban la mercancía robada, una redada rutinaria del FBI irrumpió en la terminal. El plan se había acabado. La policía arrestó a 10 hombres en el acto, incluyendo al núcleo de la antigua banda callejera, Angelo Ruggiero y los hermanos Gotti. No se trataba de una detención local. Era una operación del gobierno federal. Era la primera vez que sus nombres aparecían en un archivo que, décadas después, se convertiría en un registro de sus crímenes. El arresto fue un shock, un golpe de realidad repentino y frío. El juego que estaban jugando era real, y el otro bando les había puesto un alto. Estuvieron encarcelados casi 3 años, 3 años en una jaula, mientras el mundo exterior seguía girando. Para hombres como Gotti y Ruggiero, la cárcel no era un centro de rehabilitación, era una escuela de perfeccionamiento. Allí aprendían paciencia, fortalecían su carácter y forjaban lazos que solo la muerte podía romper. El caso en su contra era sólido, pero el mismo sistema contra el que luchaban les brindó una oportunidad. Su abogado descubrió que parte de la evidencia se había obtenido ilegalmente. Un tecnicismo, sí, pero crucial. Esto hizo que el caso de la fiscalía fuera inadmisible en el juicio. El abogado, un astuto estratega que conocía a la perfección los entresijos del sistema judicial, logró conseguirles un acuerdo. Se declararían culpables de un cargo menor y, a cambio, el tiempo que ya habían pasado entre rejas, 3 largos años, se computaría como su condena completa. Fue un milagro. Salieron de prisión en 1972, no como criminales derrotados, sino como hombres que habían desafiado al sistema y habían vencido. John Gotti, endurecido y concentrado, asumió de inmediato su destino, convirtiéndose en la mano derecha de Carmine Fatico. Y Angelo Ruggiero, su fiel seguidor, estaba a su lado, listo para el siguiente capítulo, aún más sangriento. La llamada llegó a principios de 1973. No era una petición, era una orden, una oportunidad susurrada desde las más altas esferas del poder. Emanuel Gambino, sobrino del jefe de jefes,
Carlo Gambino, había sido secuestrado y asesinado. No se trataba de un simple delito callejero. Era una profunda afrenta, una declaración de guerra contra la propia familia. Se pagó un rescate de $100.000 y aún así, el sobrino fue devuelto en una bolsa para cadáveres. El responsable, un gángster irlandés estadounidense llamado James McBratney, no tenía ni idea de lo que había hecho. No solo había matado a un hombre, había firmado su propia sentencia de muerte. Esta era la oportunidad que la banda de Gotti había estado esperando. Una oportunidad para demostrar su lealtad, su crueldad, su valía para la corona. La búsqueda de McBratney fue rápida y brutal. No era un asunto para sutilezas, era un mensaje. El 22 de mayo de 1973, 3 hombres entraron en un bar local donde McBratney bebía, ajeno a todo. No parecían gánsteres, parecían policías, detectives. Le dijeron a McBratney que los acompañaría, pero el irlandés era un tipo duro y no pensaba irse sin luchar. Empezó una pelea, una trifulca caótica y desesperada en medio del bar abarrotado. Fue su último error. Los hombres no habían venido a arrestarlo, habían venido a ejecutarlo. Se oyeron disparos y McBratney cayó muerto al suelo del bar, delante de una sala llena de testigos. El mensaje había sido enviado. Los 3 hombres que salieron de aquel bar no eran solo asesinos, eran vengadores, pero en su prisa habían quebrantado una regla fundamental. Dejaron testigos. 2 meses después, en el silencio aséptico de una comisaría, quienes estuvieron en el bar aquella noche comenzaron a hojear las fichas policiales, repasando con los dedos los rostros de los condenados. Se detuvieron, señalaron. 2 de los hombres fueron identificados gracias a fotografías de los archivos policiales. Uno era un socio de la familia Gambino llamado Ralph Gallion. El otro era Angelo Ruggiero. La sombra, el secuaz, el charlatán, acababa de ser identificado como asesino. En julio de 1973, la policía los detuvo a él y a Gallion, acusándolos del asesinato de James McBratney. El tercer hombre, el cabecilla, seguía prófugo. La policía sabía que no conocían toda la historia. Se apoyaron en sus informantes, recorriendo las calles en busca de un nombre. Y lo consiguieron, de una fuente de confianza llamada Willie Johnson, un hombre que llevaba 7 años proporcionando información a la policía. Johnson tenía sus propios motivos. Había estado en prisión y su jefe de banda, Carmine Fatico, le había prometido cuidar de su familia, un juramento sagrado en su mundo. Fatico había faltado a su palabra. Así que Willie, amargado y traicionado, dio a la policía el nombre que buscaban. El tercer hombre en el asesinato de McBratney, el que dio las órdenes, era John Gotti. Gotti, convertido en fugitivo, desapareció. Se ocultó de las autoridades durante casi un año, un fantasma en su propia ciudad, protegido por una red de amigos y familiares. Pero Willie Johnson, el informante resentido, fue implacable. Proporcionó otra pista, otra ubicación, otra pieza del rompecabezas. En mayo de 1974, la policía finalmente arrestó a John Gotti. El caso parecía resuelto. Tenían a sus hombres, Gotti, el líder, Ruggiero, el soldado, y Gallion, el socio. Pero la familia Gambino no estaba dispuesta a dejar que 2 de sus figuras más prometedoras se pudrieran en prisión por un asesinato que ellos mismos habían autorizado. Recurrieron a la artillería pesada. Contrataron a Roy Cohn, un abogado que era más una fuerza de la naturaleza que un hombre, un solucionador de problemas que entendía dónde residía el verdadero poder en la ciudad. Roy Cohn no cuestionó los hechos, cambió la narrativa, movió los hilos, hizo llamadas, ejerció presión en los pasillos del poder,
Y lenta y mágicamente, el caso contra Gotti y Ruggiero comenzó a desmoronarse. El cargo de asesinato premeditado, que conllevaba cadena perpetua, fue reclasificado como homicidio involuntario. Los testigos en el bar de repente tuvieron problemas de memoria. Gallion, el tercer hombre, convenientemente murió en su casa por una descarga eléctrica accidental, silenciándolo para siempre. Gotti y Ruggiero fueron condenados a tan solo 4 años de prisión por una ejecución pública. Fue una demostración asombrosa del poder de la familia. Fue una lección sobre cómo se jugaba realmente el juego. Solo cumplieron 2 años de esa condena. Cuando Gotti y Ruggiero salieron de prisión en 1977, ya no eran simples aspirantes a delincuentes. Eran héroes. Habían cumplido las órdenes de la familia, habían matado por su jefe, se habían enfrentado a la ley y habían guardado silencio. Habían superado la prueba definitiva. Como recompensa por su lealtad y su silencio, John Gotti y Angelo Ruggiero fueron formalmente hechos en la familia Gambino, prestando el sagrado juramento de la omertá, jurando lealtad y fidelidad a esta sociedad secreta. Ahora eran intocables, o eso creían. Eran soldados de un poderoso ejército, y su ascenso no había hecho más que empezar. Mientras Angelo se labraba una reputación a sangre y fuego, su hermano, Salvatore Ruggiero, construía un imperio basado en otro tipo de vicio. La heroína Salvatore era un fantasma, buscado por la ley por evasión de impuestos, pero eso no le impidió convertirse en millonario, dirigiendo desde las sombras una enorme operación de narcotráfico. Angelo, siempre leal, ayudaba a blanquear ese dinero sucio, utilizando a un amigo de la infancia, Anthony Gorino, para limpiarlo. Esta era la gran hipocresía de su mundo. El jefe de la familia, Paul Castellano, había prohibido terminantemente el tráfico de drogas. Era una norma castigada con la muerte. Pero el dinero era demasiado bueno, demasiado fácil, demasiado abrumador como para ignorarlo. Esta hipocresía creó el conflicto central que definiría la década siguiente. Por un lado estaba Paul Castellano, el jefe de jefes, quien dirigía a la familia como una corporación desde su mansión blanca, aislado de la calle. Por otro, la banda de Gotti, hombres de la vieja escuela, que veían a Castellano como débil, codicioso y desconectado de la realidad, se regían por un código, pero también eran pragmáticos, y el dinero de la droga fluía a raudales. Un nuevo informante, William Batista, notó que Gotti y Ruggiero siempre parecían tener los bolsillos llenos de monedas de 25 centavos. Era un detalle pequeño, pero revelador. Usaban teléfonos públicos para llamar al hermano fugitivo de Angelo, Salvatore, el capo de la heroína. Las pruebas comenzaban a acumularse, poco a poco. Batista, con un micrófono oculto, observó cómo Mark Ryder, un conocido narcotraficante de Nueva Jersey, se reunía con Gotti y Angelo John Gotti. Por su parte, jugaba a 2 bandas. Advertía a su gente: están jugando con fuego traficando drogas, proyectando la imagen de un soldado leal que seguía las reglas del jefe. Pero a pesar de su imagen de tipo duro, nunca castigaba a nadie por ello. Lo toleraba, lo permitía, porque él, como todos los demás, se beneficiaba. Esta tolerancia, este apoyo tácito, era en esencia un acto de traición contra su propio jefe. Así pues, todo estaba listo para una guerra civil. Era una guerra de culturas, la nueva mafia corporativa de Castellano contra la vieja mafia callejera de Gotti de la Croce. Era una guerra de dinero, los negocios legales contra las astronómicas ganancias prohibidas de la heroína. Y en el centro mismo de esta tormenta que se avecinaba estaba Angelo Ruggiero, un hombre leal a su amigo Gotti,
leal a su tío Della Croce y leal al dinero de la droga de su hermano Salvatore. Se encontraba en la encrucijada de 3 lealtades enfrentadas, y la presión aumentaba. El cuac cuac, tan dado a hablar, estaba a punto de verse en el centro de una historia donde cada palabra era una bala en potencia. Al amanecer de la década de 1980, el FBI y el Departamento de Justicia estaban desesperados. La familia Gambino operaba con casi total impunidad. Un gobierno en la sombra que parecía intocable necesitaban un nuevo plan. A finales de 1981, formaron un grupo especializado de 13 agentes, un escuadrón de élite conocido como el Escuadrón Gambino. Su única misión era desmantelar esta fortaleza. Comenzaron su vigilancia centrándose en el grupo que parecía ser el núcleo del poder de la familia, el grupo de John Gotti. Y eso los llevó, inevitablemente, al hombre más influyente de la sala, Angelo Ruggiero. La pista provino de una fuente inesperada. Fue Willie Johnson de nuevo, el informante resentido que aún albergaba un odio profundo e inexplicable hacia Ruggiero, a quien solía llamar gordo cabrón. Pero el odio de Johnson fue la oportunidad del FBI. En una ocasión, les comentó a sus superiores, quizá de pasada, algo de lo que Angelo se había jactado: que su teléfono fijo, en su casa de Howard Beach, Queens, no estaba intervenido. Era una línea segura, según él. Los agentes aguzaron el oído. ¿Una línea segura? ¿Por qué un miembro de la mafia necesitaría una línea segura a menos que estuviera hablando de asuntos delicados? Comprendieron que ese debía ser el teléfono que Angelo usaba para sus negocios más confidenciales, el teléfono que usaba para negociar heroína con su hermano fugitivo. Willie Johnson, atormentado por sus propios demonios y su odio hacia Ruggiero, proporcionó la información crucial. Dio al FBI descripciones detalladas de la casa de Ruggiero. La distribución, las habitaciones, la colocación de los muebles, la ubicación del teléfono. Era todo lo que los agentes necesitaban. Con este plano, entraron sigilosamente en la casa. Era una operación de alto riesgo, un trabajo clandestino que podía costarles la vida si los descubrían. Colocaron 4 micrófonos, convirtiendo la mansión de Angelo en un puesto de escucha. El 9 de noviembre de 1981, un tribunal les autorizó a activar las escuchas telefónicas. La trampa estaba lista. Había comenzado una investigación exhaustiva sobre la vida de Angelo Ruggiero. Los agentes que escuchaban las cintas estaban, al principio, aburridos. Oían los sonidos cotidianos de una familia, una esposa gritando, niños jugando, televisores a todo volumen. Y entonces lo oyeron a él. Empezó el cuac cuac. Angelo, en la comodidad de su casa, en su línea segura, era un torrente de información incriminatoria. Hablaba, y hablaba, y hablaba. Era descuidado, arrogante y asombrosamente estúpido. Dominaba la conversación telefónica, y el escuadrón Gambino escuchaba con creciente expectación. Las cintas no eran solo una prueba irrefutable, eran todo un arsenal. Pronto las escuchas telefónicas dieron frutos que superaron sus expectativas más descabelladas. Escucharon a la propia hija de Angelo, en un momento de inocencia infantil, decir que Mark dejó un paquete, una clara referencia al narcotraficante Mark Ryder. El caso de heroína comenzaba a encajar. Pero las conversaciones de Angelo con otros miembros de la banda fueron una mina de oro. Escucharon al hermano de Gotti, Gene, decirle a Angelo que la única razón por la que Paul Castellano estaba en contra de las drogas era porque el jefe nunca había tenido que pelear por un centavo en su vida. Una confesión impactante del desprecio de su banda por el capo. Se burlaban abiertamente del hombre al que habían jurado obedecer. Y Angelo
era la estrella del espectáculo. Sin darse cuenta, estaba proporcionando a los investigadores un mapa completo de las actividades ilegales de John Gotti. Se convirtió en el informante más valioso del FBI, aunque involuntariamente. Hablaba de todo. Les dio información clave sobre Peter y Richard Gotti, quienes se dedicaban al cobro de deudas. Comentó con naturalidad un encargo de su tío, Neil Delacroce, para asesinar a un miembro de la familia Gambino. Los agentes, escuchando a escondidas, comenzaron a elaborar un perfil psicológico de su objetivo. Describieron a Angelo como un hombre extremadamente despiadado que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Pero las palabras más hirientes de Angelo no fueron sobre asesinatos ni drogas, fueron sobre él mismo, Paul Castellano, el jefe. Angelo Ruggiero, en su infinita arrogancia, se consideraba una figura de confianza, visitando a Castellano en su mansión cada 2 semanas para informarle sobre las actividades de la banda Bergen. Representaba el papel de un soldado leal, un informante de su jefe, pero en cuanto colgaba el teléfono, se conectaba a su línea segura y lo criticaba duramente. Estaba lejos de ser leal. Ridiculizaba abiertamente el estilo de liderazgo de Castellano. Se burlaba de él. Llamaba pollos a los hijos de Castellano, quienes administraban el negocio avícola legítimo de la familia. El desprecio era venenoso. Angelo reservaba sus burlas más especiales para los asesores financieros de Castellano, un grupo de empresarios legítimos a quienes el jefe mantenía cerca. Los llamaba el Club Judío, un comentario despectivo y antisemita que revelaba la profunda brecha cultural en la familia. Castellano era un empresario, Angelo era un gángster, y en esas grabaciones, Angelo expresaba con exactitud las quejas que la banda de Gotti sentía a diario. Con su estupidez y su verborrea característica, estaba justificando una guerra interna. Estaba preparando el terreno para que Gotti disparara. Los agentes debieron sentirse como si estuvieran viendo una telenovela, una comedia negra y violenta llena de errores. Angelo era el bufón de la corte, bailando para su amigo Gotti e insultando a su rey, mientras un público federal grababa cada palabra. No tenía ni idea de lo que hacía. Jugaba a las sombras, sin darse cuenta de que el FBI lo tenía bajo la lupa. Las cintas se estaban convirtiendo en una leyenda dentro del buró, un relato continuo del colapso interno de la organización criminal más poderosa de Estados Unidos. Las cintas también revelaron la hipocresía de los propios informantes. Willie Johnson, el hombre que les proporcionó a Ruggiero, era una fuente poco fiable. A pesar de su odio hacia Angelo, protegía ferozmente a John Gotti. Lo defendía constantemente, diciéndoles a los agentes que John no sabía nada de los turbios negocios de su banda. Una mentira tan descarada que resultaba casi ridícula. Ocultó deliberadamente los hechos, jugando a 2 bandas, intentando perjudicar a Ruggiero sin dañar a Gotti. Pero ya era demasiado tarde. Las cintas hablaban y contaban una historia que implicaba a todos. La heroína, el desprecio, los planes de asesinato. Todo estaba ahí, grabado para la posteridad. Una bomba de relojería a punto de estallar. El precario equilibrio de poder dentro de la familia Gambino estaba a punto de quebrarse, primero por el destino y luego por la paranoia. El 6 de mayo de 1982, Salvatore Ruggiero, hermano de Angelo y artífice de su imperio de heroína, murió en un accidente aéreo en Florida. Llevaba 6 años prófugo y murió siendo un hombre rico y perseguido. Para Angelo, la pérdida de su hermano fue una tragedia personal, pero para la banda supuso un duro golpe para el negocio, y para el FBI, una pista que seguir. La vigilancia sobre Angelo se intensificó.
Unos meses después, Angelo descubrió la aterradora verdad. El FBI lo vigilaba. Los rumores eran ciertos. Era un objetivo. El pánico se apoderó de Angelo. Al darse cuenta finalmente de que su línea, segura, podría estar comprometida, decidió irse de casa. Pensó que mudándose podría pasar desapercibido para el FBI. Pero los agentes, con su red de informantes y equipos de vigilancia, simplemente lo siguieron. Encontraron su nueva dirección y reanudaron la vigilancia. El mundo de Angelo se desmoronó. Se volvió paranoico, pero no lo suficiente. Empezó a usar palabras clave toscas para referirse a las drogas en sus conversaciones, una táctica que nunca antes se había molestado en usar. Pero era como un niño que intenta esconderse tapándose los ojos. El FBI continuó reuniendo pruebas, y sus nuevos y torpes códigos solo confirmaron sus sospechas. Los rumores de la intervención telefónica de Angelo causaron gran revuelo en la familia Gambino. Un teléfono intervenido era una pesadilla. Significaba que el gobierno estaba dentro, escuchando sus secretos. La paranoia se extendió rápidamente. En abril de 1982, Castellano, harto de los rumores de narcotráfico, citó a John Gotti a su oficina. 2 soldados habían acusado a otro miembro de la banda de Gotti, Peter Pitt el Pequeño Tamboni, de traficar heroína. Castellano, en una demostración de fuerza, le dio a Gotti un contrato: matar a Tamboni. Matar a un miembro de tu propia banda para demostrar tu lealtad. Era una prueba de lealtad que Gotti no podía permitirse fallar. Pero Gotti tenía un protector, un ángel de la guarda. Neil de la Croce, mentor de Gotti y tío de Angelo, intervino. Fue a ver a Castellano y, con la diplomacia de un capo de la vieja escuela, lo convenció de no actuar precipitadamente. Argumentó que el destino de Tamboni debía ser remitido a la Comisión, el Tribunal Supremo de la Mafia. El asunto se debatió y, finalmente, la vida de Little Pete se salvó. Castellano estaba furioso. Su decisión había sido desautorizada y su autoridad cuestionada. Reforzó su única regla: nada de drogas, y punto al hacerlo. Prácticamente proscribió a John Gotti y a Angelo Ruggiero, de quienes sabía que no solo toleraban el narcotráfico, sino que además apoyaban en secreto el imperio de Salvatore. La batalla estaba servida. En agosto de 1983, el FBI finalmente actuó. Arrestaron a Angelo Ruggiero, John Carneglia, Mark Ryder y varios más, acusándolos de narcotráfico. El caso se basó casi por completo en las pruebas obtenidas mediante escuchas telefónicas. Willie Johnson, el informante, permaneció en libertad, un hecho que desconcertó a los demás informantes. Pero la verdadera conmoción llegó a principios de 1984. Paul Castellano, el jefe, fue acusado en un caso aparte, y durante la fase de instrucción previa al juicio, se enteró por primera vez de que las pruebas del gobierno incluían grabaciones de audio. No cualquier grabación, sino grabaciones de su casa y de la casa de Angelo Ruggiero. El jefe estaba furioso. Era un rey que acababa de descubrir un micrófono de traidor escondido en su sala del trono. Y peor aún, un micrófono en la casa de un simple soldado de una banda en la que ya desconfiaba. Mandó llamar a Neil de la Croce. Exigió las cintas. Quería oír lo que ese cuac cuac decía de él. De ese momento dependía toda la conspiración de la Croce. Atrapado entre su jefe y sus protegidos, se encontraba en una posición imposible. Ganó tiempo. Consiguió convencer a Castellano de que no sacara conclusiones precipitadas, argumentando que las cintas eran solo una charla personal, información personal innecesaria. Era una mentira magistral, un intento desesperado por ganar tiempo. Angelo, en libertad bajo fianza, estaba acorralado.
Se obsesionó con las cintas. Se reunió con un informante llamado Jack Conroy, quien afirmaba tener un contacto en la compañía telefónica. Conroy dijo que podía averiguar si la intervención telefónica era legal. Solo pedía $800. Angelo no lo dudó. Unos días después, Conroy regresó con noticias decepcionantes. La intervención telefónica había sido autorizada por un tribunal federal. Todo era legal. Las cintas eran reales y estaban a punto de salir a la luz. Angelo, intentando borrar sus huellas, le dijo a Conroy que le conseguiría más números para verificar. No tenía ni idea de que Jack Conroy era un agente encubierto del FBI. Angelo acababa de ser descubierto en otra grabación, intentando obstruir el caso que estaba a punto de destruirlo. A lo largo de 1984 y 1985, la presión aumentó. Castellano seguía exigiendo las grabaciones de audio, y Neil Delacroce, gravemente enfermo de cáncer y sometido a quimioterapia, usó sus últimas fuerzas para contenerlo. Era el único escudo que se interponía entre Gotti y Ruggiero, y una sentencia de muerte a manos de su propio jefe. En junio de 1985, Gotti y Ruggiero fueron a casa de Delacroce para hablar de la situación, exponer su caso y buscar una salida. Ignoraban que el FBI también tenía la casa de Delacroce intervenida. Los agentes escucharon cómo un anciano cansado y enfermo intentaba encontrar una salida pacífica a una situación imposible, con su lealtad a su equipo en conflicto con su juramento a su jefe. Entonces llegó el golpe final. Un miembro del equipo de Angelo consiguió una copia del informe del FBI, 6 páginas que detallaban la vigilancia a la que estaba sometido Ruggiero. Ahí estaba todo. No solo las escuchas telefónicas, sino también los micrófonos colocados en su casa, los comentarios sobre los gallinas, las transacciones de drogas, el desprecio. Todo estaba grabado. Angelo, en un patético intento por minimizar los daños, trató de justificarse, alegando que solo estaba involucrado en el narcotráfico para saldar las cuentas de su difunto hermano. Pero las grabaciones demostraban que estaba personalmente involucrado, profundamente involucrado. Lo habían descubierto, le había mentido a su jefe, había roto la regla sagrada. Estaba acabado. El 16 de diciembre de 1985, Paul Castellano fue asesinado a tiros frente al restaurante Sparks Steakhouse en Manhattan. El asesinato fue consecuencia directa de una conspiración orquestada por John Gotti. La disputa por las cintas fue el detonante final. La muerte de Delacroce semanas antes había eliminado la última barrera. Era matar o morir. Gotti, Ruggiero y los demás optaron por matar. John Gotti, con una audacia asombrosa, pasó por encima del cuerpo de Castellano y se hizo con el poder. Era el nuevo jefe de la familia Gambino. Y Angelo Ruggiero, el hombre cuyas bravuconadas habían iniciado la guerra, era ahora la mano derecha del rey. John Gotti era ahora el rey, y Angelo Ruggiero su principal caballero, su mano derecha, el amigo que lo había apoyado en la cárcel, en asesinatos y en revoluciones. La guerra había terminado y habían ganado. Gotti, ahora el jefe, prefería delegar el trabajo sucio. Era una figura pública, el don elegante, y necesitaba mantener las manos limpias. Esta tarea recayó en Angelo, quien se convirtió en esencia en el ejecutor personal del jefe. Pero la victoria era pírrica, y el reino se erigía sobre cimientos inestables. Las cintas que Angelo había grabado no desaparecieron con Paul Castellano. Seguían en manos del FBI, una pistola cargada apuntando al nuevo régimen. Y Angelo, el cuac, no había aprendido la lección. Seguía hablando.
La misma arrogancia e inseguridad que lo llevaron a criticar a Castellano, ahora lo impulsaban a quejarse de su mejor amigo, el nuevo rey. Increíblemente, Angelo fue grabado hablando mal de John Gotti a sus espaldas. Lo llamó un enfermo mental, quejándose de su parloteo constante, una ironía asombrosa, y de cómo atraía una atención innecesaria a los asuntos familiares. Sin embargo, acto seguido, tras desahogar su ira, se daba cuenta, su lealtad resurgiendo, y llamaba a John un hermano. Ese era Angelo, un torbellino de lealtad, celos, arrogancia y profunda estupidez. Gotti necesitaba consolidar su poder, y eso significaba hacer limpieza interna. Le encomendó a Angelo su primera misión importante como leal de alto rango: el asesinato de Robert Di Bernardo. Un capo de la familia Di Bernardo era un problema, y Angelo, su rival directo por el puesto de subjefe, era el hombre perfecto para resolverlo. Angelo afirmó que Di Bernardo estaba involucrado en actividades subversivas y que quería ocupar el lugar de Gotti. Fuera cierto o solo producto de la ambición de Angelo, fue suficiente. Otros miembros del círculo de Gotti, como Sammy el Toro Gravano, se opusieron al asesinato, argumentando que Di Bernardo era inofensivo. Pero Angelo insistió. Quería eliminar a Di Bernardo. El asesinato fue una clásica trampa mafiosa. En junio de 1986, Di Bernardo fue atraído a una reunión de negocios, un lugar donde se sentía seguro. Entró y lo mataron a tiros. El ajuste de cuentas fue limpio, eficiente y brutal. Angelo había demostrado su valía. Había eliminado a un rival y servido a su jefe en un solo acto sangriento. Ahora era un hombre poderoso, un capo con la confianza del jefe, un asesino que había demostrado que se le podía confiar los secretos más oscuros de la familia. Sin embargo, este éxito solo infló su ya enorme ego, preparando el terreno para su primer y último gran fracaso. Envalentonado por el poder, Angelo decidió eliminar otro problema: Anthony Gaspipe Caso, un miembro de la familia Lucchese conocido por su dureza. Ambos eran rivales en el narcotráfico, pero la disputa también era personal. Tras un fallido atentado contra un miembro de su propia familia, Caso había llamado idiota a Ruggiero. En el mundo de Angelo, semejante insulto era intolerable. Decidió que Caso debía morir. Pero esto no era una simple limpieza interna como la de Di Bernardo. Se trataba de un asesinato contra un miembro de otra familia, una acción que fácilmente podría desencadenar una guerra. Angelo, tal vez presintiendo el riesgo, decidió subcontratar el trabajo. Le confió el asesinato a Michael Paradiso, uno de los amigos más antiguos de John Gotti, pero Paradiso tampoco quería arriesgar su propia vida. A su vez, contrató a 3 gánsteres más, entre ellos un tal James Heidel, para llevar a cabo el tiroteo. Desde el principio fue una operación caótica, una cadena de mando desordenada basada en el ego más que en la estrategia. El intento fue un desastre. Los sicarios emboscaron a Caso y le dispararon, pero no lograron matarlo. Caso, gravemente herido, consiguió sobrevivir. Aquello fue un desastre absoluto. Angelo no solo no había logrado matar a su objetivo, sino que había herido a uno de los hombres más despiadados y vengativos de toda la mafia Gaspipe. Caso se recuperaría y se vengaría brutal y sistemáticamente de todos los involucrados en el tiroteo. Pero las consecuencias inmediatas para Angelo fueron una humillación pública catastrófica. Había infringido innumerables reglas. Había dado su aprobación para un ataque contra otra familia. Había fracasado y había quedado en ridículo. En palabras del propio Caso, había demostrado ser un idiota. El fallido atentado contra Caso fue el momento en que John Gotti finalmente vio a su viejo amigo tal como era.
Su lealtad era incuestionable, pero el hombre era un lastre. Tras el intento de asesinato, Angelo cayó drásticamente en desgracia ante Gotti. Gotti era ahora el jefe. Necesitaba capitanes inteligentes, con visión para los negocios, y con sutileza, Angelo Ruggiero carecía de todo eso. Era un hombre de mano dura, y veía cada problema como un obstáculo. Hablaba en un mundo que exigía silencio. Era un pendenciero callejero que había sido ascendido desastrosamente al rango de general. El propio hijo de Gotti, Gotti Jr., recordó lo que sucedió después. Su padre, el nuevo rey, no tenía lugar para un torpe y bocazas. Aunque ese torpe fuera su amigo de toda la vida, Angelo Ruggiero fue relegado a un segundo plano. Fue una degradación silenciosa, brutal y humillante. Lo enviaron a la reserva, despojado de su poder e influencia. Seguía siendo amigo, seguía siendo como un tío para el hijo de Gotti, pero ya no pertenecía al círculo íntimo. Era un paria, un recordatorio viviente del caos y la incompetencia que Gotti intentaba superar. Angelo Ruggiero, el hombre que había estado junto a John Gotti cuando éste se hizo con el trono, ahora se encontraba fuera, mirando desde la barrera. Seguía siendo investigado por el caso original de narcotráfico, aquel que se basó en las cintas que habían desencadenado la guerra. El imperio que había ayudado a construir no tenía lugar para él. Era un hombre sin cargo, un soldado sin mando. Volvía a ser simplemente Angelo, el chico de la calle. Y por primera vez en su vida estaba completamente solo, abandonado por el mismo hombre al que había arriesgado todo por proteger. La caída fue tan rápida como sangriento el ascenso. Angelo Ruggiero, marginado por su mejor amigo, se encontraba ahora en un limbo legal. Era un capo sin banda, un soldado sin órdenes, pero el sistema legal, al que había ridiculizado y eludido durante tanto tiempo, aún no había terminado con él. Seguía enfrentando cargos federales por narcotráfico, un caso basado en sus propias conversaciones telefónicas intervenidas, locuaces, arrogantes y autodestructivas. Tenía la oportunidad de salir bajo fianza, de pasar sus días al sol mientras sus abogados luchaban contra lo inevitable. Solo tenía que presentarse, ser cortés y callarse. Era incapaz de hacerlo. Durante la audiencia de fianza, su infame mal genio y su verborrea incesante se apoderaron de él. Comenzó a gritarle al juez una falta grave en la etiqueta judicial. Con ese único arrebato infantil, cualquier posibilidad de libertad se desvaneció. El juez le negó la fianza y Angelo fue enviado a prisión. Finalmente fue puesto en libertad bajo fianza en 1989. Pero el hombre que salió ya no era el mismo que había entrado. Angelo Ruggiero estaba gravemente enfermo. El estrés, el estilo de vida, o quizás simplemente el cruel destino, lo habían alcanzado. Le diagnosticaron cáncer terminal. El despiadado y temido ejecutor, el hombre que había ordenado asesinatos y dirigido imperios de la droga, era ahora un hombre moribundo, cuyo propio cuerpo lo traicionaba como ningún enemigo jamás podría. Era un fantasma, una sombra del hombre que había sido, vagando por las calles de Howard Beach, mientras su vida se extinguía. Pero incluso en sus últimos y agonizantes días, las traiciones no habían terminado. John Gotti, su amigo de la infancia, también estaba en prisión, finalmente víctima del sistema Sammy el Toro. Gravano recordó más tarde una escalofriante conversación. Gotti, consumido por su paranoia y rabia, quería matar a Angelo. Quería que su amigo más antiguo y querido, ahora moribundo, fuera asesinado. ¿Su razón? Las cintas. Culpaba a Angelo de todo. Lo culpaba por su lengua viperina de permitir que el FBI grabara sus conversaciones, de atraer la atención, de haberle costado su reino. Era un rey furioso en su celda,
exigiendo la cabeza del bufón que había desatado la tormenta. Gravano, un asesino pragmático, tuvo que disuadir a su jefe. Argumentó que matar a un moribundo no solo era inútil, sino de mal gusto. Era una señal de debilidad, no de fortaleza. Gotti, tal vez consciente de las consecuencias, accedió a regañadientes. Pero no podía dejar pasar la traición. Decidió acabar con su camarada moribundo del único modo que le quedaba. No mataría el cuerpo de Angelo, pero sí su nombre. Desde su celda, John Gotti emitió un decreto final. Angelo Ruggiero quedaba destituido de su cargo como capo de la banda de Bergen. Quedaba oficialmente expulsado de toda actividad criminal dentro de la familia. Era el equivalente mafioso a la excomunión. Este fue el golpe final, el más devastador. Fue una humillación pública, una declaración al mundo entero de que Angelo Ruggiero había muerto en desgracia. Ya no era un hombre de honor. Era un paria, un don nadie. Gotti Jr., quien a pesar de la prohibición de su padre, había seguido comunicándose con el hombre al que consideraba un tío, era ahora el único vínculo con la familia que Angelo había dejado. Este acto fue más frío que cualquier bala. Gotti le había perdonado la vida a Angelo, pero había asesinado su legado, borrando su nombre de la historia a la que había dedicado su vida a aspirar a pertenecer. El 4 de diciembre de 1989, Angelo Ruggiero murió de cáncer. Tenía 49 años. No murió como un capo respetado, ni como la mano derecha del rey, sino como un soldado caído en desgracia, marginado, repudiado por el mismo hombre en torno al cual había construido toda su vida. Murió solo, consumido por la enfermedad, con su nombre convertido en una maldición en boca de su amigo más antiguo. Fue un final patético y silencioso para un hombre que vivió su vida al máximo. Su muerte fue una anécdota, un suceso menor en la saga de John Gotti. Pero el fantasma de Angelo Ruggiero perseguiría a la familia Gambino durante años. Las cintas que grabó, el cuac, cuac, que lo caracterizaba, se convirtieron en su epitafio. Esas grabaciones, repletas de sus alardes, sus quejas y su profundo desprecio, eran ahora el arma principal en la guerra del gobierno contra Gotti. Angelo había muerto, pero su voz seguía viva, la de un informante espectral que hablaba desde el más allá. La historia de Angelo Ruggiero no trata de una mente criminal brillante, sino de las catastróficas consecuencias de la estupidez. Era un hombre de una lealtad inmensa, casi incondicional, pero esa lealtad se combinaba con una fatal falta de autocontrol. Era la viva imagen de un defecto fatal. Su ascenso al poder fue una casualidad histórica, un subproducto de su cercanía al carisma de John Gotti. Era una sombra que se creía una estrella. Sus últimos días revelan la verdadera naturaleza del mundo que eligió, un mundo que confunde el sentimentalismo con el amor y el miedo con el respeto. John Gotti, a quien Angelo llamaba hermano, estuvo dispuesto a asesinarlo por una cuestión de orgullo y se conformó con destruir su reputación cuando el asesinato se volvió inviable. Era un mundo que no tenía lugar para viejos amigos enfermos y moribundos. No tenía lugar para cargas, y Angelo Ruggiero al final fue la mayor carga de todas. Fue un completo necio. En sus últimos días, presa de la paranoia, estaba obsesionado con encontrar al soplón, el informante que había llevado al gobierno hasta su puerta. Jamás se le ocurrió que el soplón era, y siempre había sido, él mismo. Su propia boca era el informante, su propio teléfono, el testigo, su propia arrogancia, la acusación. Se había pasado la vida hablando, y al final se había metido, a sí mismo y a su rey, en una jaula. Angelo Ruggiero había muerto.
Pero el caso que había construido contra su propia familia apenas comenzaba. Su muerte no solucionó nada, no borró las cintas, no detuvo las acusaciones, no silenció la voz que el FBI había capturado y catalogado con tanto esmero. John Gotti, el don de Teflon, finalmente caería, no a manos de un gánster rival, no bajo una lluvia de balas, sino por la voz incorpórea de su difunto mejor amigo y la traición de su nuevo brazo derecho, Sammy Gravano, un hombre que vio venir el peligro que las cintas de Angelo habían dejado entrever. Angelo era el veneno que, incluso muerto, seguía extendiéndose por el cuerpo de la familia Gambino. El legado de Quack Quack es una oscura ironía shakespeariana. Fue un hombre que vivió y murió según el código de la omertá, el sagrado juramento de silencio, y sin embargo, se convirtió en el informante más catastrófico en la historia de la familia, sin haber hecho jamás ningún trato, sin haber traicionado jamás a sus amigos intencionadamente. Era el informante perfecto, el que ni siquiera sabía que estaba informando. Simplemente abrió la boca y un imperio se derrumbó. Alardeó en su línea segura, y al hacerlo, le dio al FBI la justificación para una revolución, el móvil del asesinato de Paul Castellano y las pruebas para encarcelar a toda una generación de gánsteres. Su historia es una lección brutal sobre la arquitectura del poder. El ascenso de John Gotti se basó en la lealtad. Se rodeó de hombres de su infancia, la banda de Bergen, hombres en quienes confiaba plenamente. Angelo era la piedra angular de ese pilar, pero esa piedra angular estaba podrida. Era ruidosa, arrogante y vacía. La mayor fortaleza de Gotti, su lealtad a sus amigos, se convirtió en su mayor debilidad. Protegió a Angelo de Castellano, y al hacerlo, se vio obligado a convertirse en castellano. Ganó el trono, pero el hombre que lo ayudó a conseguirlo ya lo había corrompido irreparablemente. ¿Qué pensar de este hombre, este gordo cabrón, que era extremadamente despiadado y, sin embargo, ciegamente leal? Era un ser de puro instinto. Lo impulsaban la codicia, el ego y una profunda, casi infantil, necesidad de reconocimiento. Quería ser amado, temido y respetado, todo a la vez. Su verborrea interminable no era una simple excentricidad, era una súplica desesperada por atención. «Mírenme», gritaba al vacío, «miren lo que sé, miren lo importante que soy». Y el FBI, escuchando en la oscuridad, simplemente respondió: «Te vemos, Angelo, te oímos, sigue hablando». Es el bufón trágico de la mafia estadounidense. No era un estratega, no era un hombre de negocios brillante. Era un secuaz que, por un violento giro del destino, se encontró en el centro de la historia. Fue un hombre que fracasó en el único trabajo que le encomendaron, el fallido asesinato de Gaspar Caso, un fracaso que marcó el principio del fin. Fue un hombre que demostró una y otra vez ser su peor enemigo, gritándole a un juez y perdiendo su libertad, quejándose de su jefe con el micrófono abierto. Fue, en todo el sentido de la palabra, un necio. Pero su insensatez tuvo consecuencias de todo menos graciosas. Su arrogancia en las cintas, los gallinas, el club judío, fue la chispa que encendió la guerra interna de los Gambino. Su insistencia en asesinar a Di Bernardo y su fallido intento contra Caso demostraron su profunda falta de juicio. Era un hombre que sembraba el caos, una fuerza destructiva que arrasó con las delicadas estructuras del AMPA, dejando tras de sí un rastro de cadáveres y acusaciones. Era leal, sí, pero la lealtad de un necio es más peligrosa que la traición de un sabio. Al final, el vínculo entre John Gotti y Angelo Ruggiero
es una de las grandes y oscuras historias de amor de la mafia. Fue una hermandad forjada en los bajos fondos, un sueño compartido de poder y respeto. John era el carisma y Angelo su eco. Pero el eco se convirtió en un rugido, un ruido ensordecedor e irracional que los ahogó a ambos. La historia de Angelo es un testimonio de que, en el juego de reyes y sombras, no es la bala del asesino lo más letal, sino la palabra de confianza, pronunciada con arrogancia, grabada en secreto y reproducida en un tribunal. Nunca comprendió lo que había hecho. Hasta el final, creyó que su teléfono estaba limpio. Creía que su amigo John siempre lo protegería. Se creía un hombre de honor. Su tragedia no es haber muerto de cáncer, deshonrado y repudiado por su rey. Su tragedia es haber muerto sin comprender jamás el porqué. Murió como vivió, en un estado de profunda, absoluta y catastrófica ignorancia. La ironía final es que Angelo Ruggiero, un hombre que habría asesinado a cualquier soplón que se encontrara, ahora es recordado por la historia como el mayor soplón de todos. No lo hizo por dinero, no lo hizo por un trato, lo hizo gratis, lo hizo porque era Angelo Quack Quack Ruggiero, el hombre que amaba a su amigo, el hombre que amaba la vida y el hombre que, sobre todo, amaba hablar.